José María. Sí, porque de una realidad dramática nos vamos a otra realidad dramática. El rearme de las facciones ligadas al Tren de Aragua. Jefes caen presos, pero jóvenes ascienden. Sí. Les voy a dar otro titular. Oye. Este es mío. El ascenso de los cachorros. ¿Quiénes son los cachorros? Lo hemos venido diciendo en este mismo programa durante los últimos 3 años. Jóvenes fuera del sistema escolar, que salieron de Venezuela, de Colombia, que llegaron a Chile durante la adolescencia, que no se insertaron en la sociedad, que fueron captados a través de redes sociales, algunos demostrando su choreza, demostrando lo temerarios que podían ser, otros fueron captados simplemente dentro de los círculos migratorios de los que se estaban moviendo, y que eran los soldados del Tren de Aragua durante los últimos 2-3 años, a sus 14, 15, incluso tiernos 12 años. ¿Pero qué pasó? ¿Sabes que yo me quiero quedar con esta imagen también para sumar a lo que tú nos estás contando, José María? Analicemos esta imagen. No se avergüenzan. No. De hecho, se jactan el nivel de violencia o a qué grupo pertenecen. Mira lo desafiante de esta persona. Sí. Cuando hemos visto a estos detenidos, antiguamente nos acostumbramos que trataban de esconderse, bajar la cara. Pero mira, mirando la cámara. Fíjate, que es lo mismo. Es probable que quiere que sepan. Sí. La Policía Nacional del Perú perfiló a los cachorros del Tren de Aragua hace 2 años atrás. Y una de las características principales era que no tenían valor por la vida. Es decir, hay un desprecio por la vida. Hay un desprecio absoluto porque la vida los ha tratado tan mal a ellos, eso es lo que dice el perfil psicológico de los cachorros, que creen que la vida no tiene sentido. Entonces, la vida es un bien que se transaccional nomás. Justifican sus acciones en base a eso. Efectivamente. Y esa es la razón por la que los cachorros que llegaron a Chile, que eran los que a veces se acuerdan los videos en TikTok donde entraban a las ciudades mostrando las armas, llegamos, que ellos nunca dijeron que eran del Tren de Aragua. No, ellos estaban mostrando en TikTok su choreza para que el Tren de Aragua los reclutara. Entonces, ¿qué pasó con estas personas cuando la PDI durante los últimos 2 años, en las operaciones más exitosas que han habido en Latinoamérica, le cortó la cabeza al Tren de Aragua? ¿Qué ocurrió? ¿El Tren de Aragua desapareció? No, pues si nosotros siempre dijimos que esto era una medusa, que uno corta una cabeza y crece otra. Pero ¿quiénes ascendieron? Los que no tienen valor por la vida. Pero eso no lo habíamos pensado porque no está en el mapa. Lo que pasa es que hemos ido aprendiendo de la evolución de la delincuencia. Y aquí yo te quiero preguntar, Cristian Yabar, porque resulta que en algún minuto había una, no tranquilidad, pero al menos una especie de pausa o disminución del nivel de violencia, porque encontrábamos prácticamente todos los días cuerpos desmembrados y decíamos, no, lo que pasa es que la policía está haciendo la pega y los líderes de estas bandas criminales están presas. Pero no caíamos en que hay sucesores de que estos cachorros son los que se están haciendo cargo. Bueno, así es, PRI. Recordemos, la Hermandad, los Piratas de Aragua, los mapaches, los cachorros son tentáculos del Tren de Aragua. Recordemos que el Tren de Aragua es una organización prácticamente nueva, que parte del 2002 más o menos, digamos, en comparación con otras organizaciones criminales, y se hicieron muy potentes en las fronteras. Ellos toman frontera, bueno, en frontera de Bolivia, en frontera de Perú, ingresaron por Chile, ¿verdad? En Cúcuta también se hicieron muy poderosos. Recordemos que la policía peruana hace una policía especial para combatir al Tren de Aragua en la frontera, y como tú dices, PRI, acá en Chile hay varios cabecillas que están detenidos, ¿verdad? Recordemos que uno de ellos, Larry Changa, que ingresa el 2017, hace su empresa el 2018 en Chile. Tiene una barbería, tiene un local comercial, una cafetería en Teatinos y aparte, ¿verdad? Se coloca un local que era el Rey de la Arepa ahí en Estación Central, donde es detenido uno de los grandes líderes en Tren de Aragua viviendo en nuestro país, que le reportaba directamente a Niño Guerrero, que estaría supuestamente detenido en Venezuela, pero obviamente por información que se maneja estaría en Estados Unidos. Uno de los más buscados del mundo, 14 millones de dólares por encontrar al Niño Guerrero. Pero Cristian, mira, ha habido detenciones, ha habido operativos, ha habido gente que hoy día está presa, pero también hemos visto en el último tiempo una serie de nuevas unidades de negocio que tienen las bandas criminales, vinculados con el récord de secuestros que hemos tenido el último mes. Entonces, la pregunta es, ¿estas bandas son combatibles? ¿Son extirpables?
o llegaron para quedarse, vamos a seguir con los herederos permanentes. Porque ahora van a caer los cachorros y después van a haber unos cachorritos y otros cachorritos. Entonces la pregunta es, ¿se puede luchar contra esto? Respóndeme al regreso a este corte. Dejaba una pregunta planteada a propósito de cómo se llama, de este joven detenido. Se ve, digamos, desafiante en la imagen, ¿no es cierto? Ya nos hablaba José María respecto del descabezamiento del Tren de Aragua, pero eso ha hecho que asciendan nuevas cabecillas, que son estos cachorros que decías tú. El nombre cachorro no es una facción del Tren de Aragua, era esa generación de soldados del Tren de Aragua que durante los últimos 3 años tenían entre 12 y 17 años. Claro. A eso se les denominó los cachorros y tenían una forma especial de hacer que los reclutaran. Pues piensa que son personas que salieron de situaciones muy precarias en sus países, Venezuela y Colombia, la mayoría de ellos, que llegan a otro país, pero no insertarse en el sistema educacional, en el sistema laboral, sino que buscar la buena vida de la mano de estas organizaciones de crimen transnacional. Yo le preguntaba a Cristian Yabar si esto efectivamente es desarticulable, este tipo de organizaciones criminales que llegan para quedarse, van ascendiendo, como decía yo, los cachorros, después vamos a pillar a todo eso, después los cachorritos y los más chicos y los... ¿ah? O la verdad es que es una lucha sin fin. Porque yo me imagino que la gente se preocupa de esto, digamos, desde el punto de vista de que como que llegó todo esto para quedarse, ¿o no? Bueno, recordemos que cuando caen los líderes, ¿verdad? Se van reorganizando estas células criminales. Lo que pasó, por ejemplo, con el cartel de Juárez, apareció Jalisco Nueva Generación, los jóvenes de las nuevas generaciones de estos carteles que habían antiguamente. Lo mismo está pasando con el Tren de Aragua. Vemos en esta organización transnacional, que ya pasó frontera, no solamente está en Chile, pero cuando no se hace persecución al dinero es muy difícil sacar estas bandas organizadas de un país. Recordemos que ellos ingresan por paso no habilitado muchas veces y claramente tienen una red donde hacen negocios lícitos, muchos de ellos han sido incautados. ¿Para qué? Para poder lavar este dinero que viene de estas organizaciones criminales. Ahora, cuando tú me dices, efectivamente, si se puede combatir este tipo de delitos, yo creo que Chile tiene las armas para combatirla. ¿En qué? En las organizaciones gubernamentales, policiales que todavía funcionan en nuestro país. Ellos vieron que Chile tiene una economía buena, vieron que también hay consumidores del producto que ellos traen, que es la venta ilícita de armas, el tráfico de drogas, la trata de blancas, y eso es la parte que hay que perseguir el dinero, y estas bandas van a ver o se van a alejar de nuestro país. Bueno, se anunció con bombo y platillo que se habían descubierto en algunas regiones del país, ¿no es cierto? Se había ya por lo menos establecido que habían sacado 13 millones de dólares de nuestro país, el Tren de Aragua al menos. Ustedes me preguntan, yo creo que como fue en algunas regiones, evidentemente el monto tiene que ser mayor. Es mucho mayor. Mucho mayor. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Claro. Porque esos 13 son los que pudimos seguir. Los que pudimos seguir, exacto. Entonces, evidentemente también hay un tema de... Tengo la sensación, y te quería ver la opinión a ti, José María, que tú hayas estudiado el tema. La laxitud o la discusión política, la laxitud política en esto de que apoyamos, no apoyamos, que las leyes de seguridad, que estamos en contra, que estamos a favor, también son estudiadas por estas bandas criminales. O sea, el panorama político, porque no subestimemos No. el cerebro de estas personas, digamos. El Tren de Aragua es una empresa, una empresa criminal. Así es. De hecho, se les llama en la academia multicrimen, empresas de multicrimen. ¿Qué es lo que hacen? Llegan a Chile y dicen cuáles son los mercados que yo puedo poblar porque el crimen local no los tiene poblados. Entonces, ¿qué hizo el Tren de Aragua? Llegó, primer mercado, trata de personas en la frontera. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ruta desde Perú. Ya habían conquistado Perú, ¿no es cierto? Entonces, trata de personas. Pues dice, pero si yo estoy traficando inmigrantes, estoy haciendo tráfico humano, puedo traficar servicios. O puedo tomar a chiquillas que no tienen para pagarme para cruzar, como inmigrante irregular, y las puedo explotar sexualmente. ¿Qué es lo que nace? Las famosas casas y refugios del Tren de Aragua, primero en la frontera, pero que después
se vienen construyendo hasta el centro de Chile. ¿Y ahí qué es lo que pasaba? Ahí se da la prostitución por trata de personas. Ojo ahí, porque esto tiene que ver con el caso que estuvimos viendo el alcalde la semana pasada. Y también ahí donde se generan los centros de tortura. ¿Por qué hay centros de tortura? Porque el Tren de Aragua desde arriba tiene todo fríamente mapeado. Así es. Y le dice a Pedrito que el negocio de trata de personas es suyo. Entonces Pedrito es el líder de los piratas. ¿Quiénes están a cargo de trata de personas? Los piratas. ¿Qué pasa cuando desbaratan a los piratas? Desde arriba, el Tren de Aragua tiene que decir, ¿a quién teníamos abajo? No, mira, está Juanito. Y Juanito tiene una banda que se llama Los Mapaches. Listo. Entrégale a él porque ha sido leal. Claro. Entonces, él asume el control de ese negocio. Y si alguien se quiere meter a la mala, ahí es donde entran los centros de tortura. Y es donde entra el sicariato. Exacto. Y lo que vimos que tenía que ver mucho con guerra entre bandas. Pero evidentemente es increíble, porque si es una empresa del crimen, o sea, ¿qué hace una empresa cuando se va a instalar a un país? Primero mira... Análisis de mercado. Así es. Hace un análisis de mercado. Obvio. Hace un análisis político, un análisis de la legislación. Estos gallos se la saben por libro. Sí. Mira, aquí está este señor que estábamos viendo en imagen. Israel Useche. 18 años. Venezolano. Ingresó irregular a Chile. Te hago una pregunta. es. Tiene que haber Aquí- ingresado como menor de edad irregular a Chile. Sí. Cachorro. Claro, pero aquí Cachorro. a lo mejor el ingreso irregular a Chile fue a los, no sé, 18 años. No, tiene 18. Esto Lo tiene que haber pasa sido a es los que- 14. Es que Pero esa es la, tiene es la 18 duda según que quién. tengo yo. ¿Según Ah, qué? bueno. Porque en el Ese es el fondo, tema, po. el ingreso irregular invita a que llegue. No solamente que no sepamos cómo se llaman, tampoco sabemos qué edad tienen. Fantasma. Entonces, y te voy a decir que Carita 18 no tiene. No, porque Muy probablemente joven y no se ve. en la primera detención... Ahora, ¿se llama Israel Useche? No tenemos idea. Probablemente esta no es la primera detención del señor. Y cuando lo tuvieron por primera vez, él dijo, no, me llamo Israel Useche y tengo 16. Claro. Hoy día, Se que lo calcula. pillan ya de nuevo, Pero mira el perfil, decíamos, los cachorros según el calendario son menores chileno, de edad 18 años, digo. que inmigran irregularmente, sin compañía de adultos en muchos casos. O sea, ellos a los 14 años decían abandonar su país, sí, claro. se entregan a las bandas de crimen organizado para el cruce en la frontera. Claro. es. A veces pagan con dinero, Claro. a veces son reclutados para que paguen con trabajo. Ahí es Pagan- donde entran a la pagan por empresa. protección y después ellos entregan el trabajo. Hay otros que entran por las suyas porque son bastante temerarios, entonces a veces no necesitan que haya un coyote que les cruce la frontera. Entran solitos y empiezan a alumbrar. Sí. Alumbrar es subir los videitos a TikTok para demostrar que son choros. Ahora. ¿Son Nico- choros, no? No, para nada. Les gusta alumbrar los anillos de oro, ¿no es cierto? Les gusta subir fotos Claro. con armamento. Les gusta en el fondo mostrarle al Tren de Aragua que aquí hay un activo. ¿Ah? Sí, claro. Y yo voy a construir carrera contigo. ¿Y qué hacía el tren? Los reclutaba. Y se los pasaba a los mayores para que los metieran a sus facciones. Capaz que tengan hasta un headhunter todavía. En esta Es altura que ya no me extrañará. acuérdense que el Tren de Aragua tiene jefaturas zonales. ¿Cierto? Nacionales y zonales dentro del país. Claro, lo que Como pasa es que cualquier eso, empresa. José María, y ahí para analizar un poquito la radiografía, para que se entienda el por qué y por qué ese trabajo se está haciendo ahora para desarticularlo. El Tren de Aragua, cuando comienza ya hace años, la Fiscalía lo ha dicho, ellos se infiltran en los flujos migratorios. De ahí parte. Ellos empezaron a hacer el levantamiento de estudio de mercado en distintos países. De hecho, se van insertando en Sudamérica para llegar a Chile. Chile era un país de paso, principalmente para bandas que se vinculaban al tráfico de drogas para salir desde acá a distintos continentes. En los puertos. En los puertos. Pero se dan cuenta de que Chile, y lo dijo el fiscal el fin de semana, y es que tienen mucho ojo con eso, era consumidor de la principal demanda que ellos tienen. Pornografía, el tema de trata de personas, el tema del consumo de drogas y que nosotros somos buenos para comprar objetos robados. Somos buenos para comprar los teléfonos robados. Es decir, ellos dijeron, oye, tenemos un mercado allá que hay que ir a explotarlo. Entonces, cuando empiezan a ingresar estas células acá, a Chile, ellos parten también con una franquicia, que era el nombre, el concepto.
y parten del norte. Hay un trabajo ahí que hace la Policía de Investigaciones con la Fiscalía tremendo, con los gallegos, que desarticula una estructura completa. El Satanás, Después, el Estrella, que son los empiezan primeros que a escuchamos. avanzar hacia Santiago y empieza ese trabajo conjunto. Carabineros empieza a desarticular las bandas que tenían las casas de tortura, vinculados a secuestros que nunca en Chile habíamos visto, con niveles de logística distintos, vinculados directamente con ellos. ¿Por qué? Porque había una estructura internacional que financiaba. Luego, ellos empiezan aquí a las células a desprenderse, a decir, no, yo ahora soy solo, tengo mi propia franquicia, entonces me voy autónomo. ¿Y qué hago? Me mezclo con bandas chilenas. Entonces se empieza a ramificar y es ahí en donde está el trabajo hoy en día. Por eso muchas veces estos sujetos empiezan a dedicarse a delitos muy particulares. Hay unos que son directamente la extorsión, otros que el sicariato, otro que el secuestro. Pero no hay uno que se dedique netamente a completo porque ellos prestan un servicio particular y se hacen referentes por eso. Y es ahí donde se está trabajando actualmente con la policía. Pagan franquicia al mismo tronco de arriba. Sí, claro. Así es. Porque el que mapeó el mercado, el que decidió cuáles eran los territorios y las actividades, no está acá. No está en Chile. Y una cuestión, yo creo que el principal talón de Aquiles que nosotros tenemos frente a esto es la porosa frontera norte. Porque acá hay un tipo que del Tren de Aragua, que puede ser un mando medio, un mando alto, y dice, me siento medio pillado, me voy. Sí. Pero si por favor, los que asesinaron Al empresario. no, los que Ojeda. al teniente Ojeda, claro. al teniente Ojeda, entraron Sí, y se fueron sí. en Como dos si patadas. nada. Hubo uno que lo pillaron en Colombia. Sí. Sí. O sea, la porosidad de El nuestra Bobby. frontera es nuestro talón de Aquiles. Y es de ida y Repe, vuelta. mínimo común, no solo la porosidad, la temerosidad de nuestro país. A estas bandas en el mundo no se les combate con armas de servicio carabineros. No, claro. O sea, estamos hablando, todo el armamento que utilizan, ya sean unidades especiales como el SWAP en Los Ángeles con las maras del Salvador, o unidades militares que se han desplegado en países como Colombia para enfrentar Así es. directamente al crimen organizado, todos ocupan armamento de guerra. Eso quiere Así decir es. que son armas de 9 milímetros para arriba. Así es. Para arriba. Fusiles de guerra, pero sin temor. Sin temor. ¿Por qué, uno se pregunta, en Chile, en la frontera norte, Sí. no hay desplegado o militares o carabineros, pero con armamento de guerra? Que es como en todo el mundo se les combate. Si estos tipos son malos. Son malos en serio. Mente, porque esta conversación es muy interesante y seguimos aprendiendo de la delincuencia, José María. Estamos aprendiendo a propósito del secuestro del exalcalde Montoya de Macul, que tiene un detenido que habría estado a cargo de este secuestro, Israel Useche. ¿Y qué nos ha llamado la atención? Que la Fiscalía ha dicho que es una nueva facción del Tren de Aragua. Y a partir de eso estamos analizando cómo han ascendido estos que eran soldados, una triste realidad, soldados menores de edad. ¿Por qué menores de edad los soldados? Porque son más difíciles de imputar, porque enfrentan juicios como menores de edad. Entonces, esas personas ahora han ascendido. Este también, hay que decir, es producto del éxito que ha habido en varias operaciones para desarticular a las primeras franquicias del Tren de Aragua. Claro. Pero hay que decir algo, nunca estuvieron inactivos, solo se estaban rearmando. Pero Por eso ¿sabes que no lo hay que pasa? darlo muerto. Claro, lo que pasa es que nosotros tuvimos una especie de valle, si tú quieres, en eventos demasiado violentos como encontrar partes de cuerpo en una zanja, Sí, claro. o sea, todas esas cosas que nos horrorizaron. Y vimos también el éxito de la Fiscalía ECO, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros respecto del desbaratamiento. Pero ahora estamos viendo una cuestión que es súper preocupante. Estos gallos no solamente vienen nuevas generaciones a hacerse cargo del negocio que ya está. Secuestros extorsivos, sicariato, trata de personas, qué sé yo, todo el cuento. Sino que además empiezan a aparecer otros eventos que son preocupantes. O sea, en el caso que conocimos la semana pasada, una cosa de citas, un acuerdo que terminó en un secuestro extorsivo, ¿no es cierto? Pero puede ser para cualquier cosa, po. O sea, ¿a qué voy? Mira, Tinder, que es una aplicación súper popular, que no tiene nada que ver con comercio sexual, sino que con encuentro de personas, Sí. ¿cierto? Anda a saber tú, me voy a encontrar yo con una persona y termino secuestrado. Sí. Mira,
Cuidado con eso, o sea, no es solamente las personas que hacen las cosas, digamos, a través Tal del comercio cual. sexual. Puede ser cualquier Sí. cosa. Esta Todos somos RP vulnerables. es tesis en el caso del alcalde Montoya. No Sí. sabemos si son hechos reales. Esta es la tesis. Está en la tesis. La tesis es que él era cliente de comercio sexual, que dentro de estos encuentros de comercio sexual que habría tenido, le habrían dicho que las prostitutas eran mayores de edad, pero que habría sido dentro de estas casas, que es donde se genera el cautiverio, porque Claro. son esclavas sexuales, seamos honestos, Sí, claro. donde se genera, habrían sido en realidad menores de edad. Entonces la extorsión después se produce y le dicen, oiga, ¿usted creía que eran mayores de edad? Le tengo estos videos con menores de edad. Exacto. Y una situación que en Chile es legal, que es el comercio sexual, termina transformándose en un elemento extorsivo por haber caído en las manos de una red transnacional de crimen organizado. Lo mismo puede pasar, insisto, en Tinder. Efectivamente. Voy a citar, recordemos que cuando es secuestrado el ex edil, ¿verdad? Un amigo de él, que es el que le presta la camioneta, es el primero que declara y el primero que va a avisar a las autoridades. Y él también declara en La Estrella, cito textual, amigo del ex edil, que dice: me metí en una juerga con colombianas en donde me grabaron en situaciones sexuales con menores de edad. Eso lo dice su amigo cercano a la fiscalía, a la policía, al ver que su amigo no llegaba, que le había prestado el auto y que no llegaba en 2 días. Entonces, cuando hablamos de comercio sexual de menores, ¿verdad? O hablamos de esta red, claramente ellos saben hacerlo. Ellos, los secuestros van a aumentar, y cuando hablamos de estas células criminales, no podemos dejarlo todo junto. Las 3 grandes cabecillas del Tren de Aragua están detenidos en la misma cárcel en el norte. Estamos hablando de Carlos González, La Estrella, Hernán Larraeta, el Satanás, Sicario, Harold Rangel, Larry Álvarez, están todos detenidos en la misma cárcel y ellos saben trabajar de ahí. Sí. Sí, ¿Quién nos ellos garantiza? nacieron en una cárcel. Cristian, ¿quién nos garantiza que los líderes originales del Tren de Aragua en Chile, los encargados nacionales y zonales, no están trabajando en coordinación dentro de la cárcel? ¿Quién nos garantiza que están aislados? ¿No me contaste Nadie, po. tú el otro día que hicieron un live, alguien hizo un live desde la cárcel? Sí, mira, cuando nosotros hablamos de la señal que hay en las cárceles, oye, les quiero decir que la señal es perfecta. Yo vi un live de unos reclusos. Ya. Oye, pero además tenían una Un cantidad live. de visualizaciones. ¿Usted cree que en algún minuto se les fue la señal o se quedaron pegados? Nada. O sea, en ningún 5G. minuto se congeló la imagen. La señal de Wi-Fi que hay, o de donde o lo que ellos tienen, o la señal, no sé, el plan de datos, funciona excelente desde dentro de la cárcel. ¿O se cuelgan Me al centro consta. de justicia? Pues, Bueno, y si acuérdate se que- les cae, se cuelgan de la de Es centro que, de justicia. sí, yo creo que no podemos caer en el excesivo voluntarismo o en la ingenuidad de que porque hay el titular de la desarticulación de una facción, las personas que están adentro pierden el control de lo que están haciendo estos soldados. Efectivamente, estos soldados pueden tener algún tipo de control y el control hace que sea aún más temerario por la edad, etcétera. Pero ellos saben perfectamente que un venezolano de 18 años no va a tener ningún registro criminal acá en nuestro país. Y por lo tanto, cualquier delito que cometa es detenido. Y la cara que le veíamos de desafío a la autoridad es porque sabe que va a salir a los meses. Va a salir a los días del sistema. Oh, Y por lo qué tanto, insisto, no podemos caer en la ingenuidad de que porque desarticulamos una banda, los jefes van a perder el control desde adentro. Es que espérate, ¿Qué tanto ¿no es se correcto desarticula? hablar de desarticulación? Yo creo que no. Hablemos de la semántica. Cuando hablamos del Tren de Aragua, cuando hablamos de los gallegos, ¿qué significa desarticular? No, tú barres una célula, tú puedes cambiar una franquicia, pero tú no estás desarticulando la estructura matriz. Esa estructura matriz solo se va a desarticular cuando tú rompas e interrumpas el flujo de dinero, que es el principio básico de los países que ya combatieron esto. Follow the money, sigan el dinero. Y ahí es donde tú llegas a la estructura y termina. Le hemos dado golpe a la estructura, sí. En Colombia se han hecho en conjunto con la policía colombiana operativos con la PDI donde se han bajado a cabecilla de arriba de la estructura. Pero sigue ahí. Eso sí, yo creo que la advertencia que hay que hacer ahora es que este perfil, que lo hemos leído incluso en paper criminológico, Sí. de estos señores que están cumpliendo 18 años, que no tienen valor por la vida, que no tuvieron ningún tipo de educación, nunca estuvieron insertos en el sistema educacional, que son temerarios,
que son consumidores de droga y por tanto desinhibidos en sus actos, porque esa es una gran diferencia. Los jerarcas antiguos del Tren de Aragua no consumen droga, porque la droga te nubla el juicio y tú necesitas controlar. Estos son consumidores de droga, tusi, distintas drogas sintéticas, cocaína. Estos señores, si no le ponen pare ahora, en Chile van a subir los secuestros como han subido en todos los otros países. ¿Y sabes por qué estamos hablando además de personas que son más peligrosas todavía? Porque ellas entienden que esa es la forma de sobrevivir. Esa es su forma de vida. Y aspiran a eso, a ser líderes de una banda de crimen organizado. O sea, no es que ellos encuentren, no, yo estoy actuando mal, soy una mala persona. No, esa es la ley de su vida. Entonces, tienen otro tipo de valores. Por eso son más peligrosos. Es la forma de validarse con el resto. Sí. Y por eso su impulsividad es mucho más riesgosa. Y eso hace que en algunos delitos que uno dice que son muy graves, pueden caer por errores torpes. Por la impulsividad, por el carácter temerario, por la juventud, la falta de experiencia. Y eso obviamente lo saben las personas que están arriba. Y las personas que están arriba probablemente son las que están en la cárcel. Así es. ¿A quiénes le reportan ellos? ¿Quién recibe el dinero? Y sabes que te digo otra cosa, si están en la cárcel y además se juntan con líderes que básicamente no sé si en la jerarquía estaban más o menos en el mismo nivel, pero están todos juntos. Y desde ahí operan. El directorio está en la cárcel del norte, como dijo Cristian. Para ellos incluso puede ser un gran favor estar detenido, porque están seguros. Ah, bueno, claro. O sea, están mucho más seguros en la cárcel que afuera. Es más, hemos visto en episodios cuando, no sé, mujeres narcos que estaban en la cárcel, era más riesgoso que salieran. Bueno, salieron, las mataron. Así es. Así fue. Y en el fondo es una medalla. Claro. Es una medalla también para ellos pasar por el sistema, estar adentro con sus jefes, porque van a adquirir aún más experiencia y más peligrosidad. Mientras no le quitemos la jerarquía a estos líderes, estamos mal encaminados. Y estoy hablando desde las cárceles. En las cárceles en Chile no existe, por ejemplo, el uniforme único para el delincuente. Todos tienen su ropa, ¿verdad? Y claramente la jerarquía, ya sea en la vestimenta, la zapatilla, cómo andan vestidos. Entonces, cuando nosotros quitemos esa jerarquía, ahí vamos a empezar a funcionar un poco mejor. Algo que venimos diciendo hace 30 años atrás, el hacinamiento. ¿Y por qué están todos juntos? O sea, no dejemos a los líderes que saben trabajar. Ellos nacieron en una cárcel de Aragua. Ahí nace el Tren de Aragua. Sí. Saben ocupar. Vimos a Claudio me va a ayudar hace poco tiempo atrás, donde una solicitó a un magistrado para hacer una videollamada de uno de estos líderes, donde tuvo que, creo que, entrar a la Corte de Apelación. Entonces, cuando estamos hablando de que saben hacerlo, saben funcionar, estas células reportan a estas personas que incluso pueden estar detenidas, estamos no muy bien. No, pero La verdad es que muy mal. volviendo al punto original, o sea, la frontera tiene una porosidad que mientras no se controle la frontera, tú no vas a cortar el influjo de nuevos futuros soldados para que vengan a hacerse cargo. Entonces, al final, tú estás todo el tiempo, listo, ya, le corto esta cabeza a la maquinaria, le corto esta otra por acá. Pero si tú tienes las fronteras todo el rato permitiendo el ingreso de nuevos soldados, no vas a poder cortar nunca el flujo en el que ellos se van reconstruyendo. Por eso es bueno no hablar, Repe, estoy súper de acuerdo contigo, no hablar de desarticulación del Tren de Aragua. Pero también hay otra cosa que en nuestro país yo creo que hace falta a propósito de lo que decía Cristian. Hemos hablado acá respecto de un grupo de grandes jerarcas del narcotráfico colombiano que se denominaban a ellos mismos los extraditables. ¿Por qué se llamaban los extraditables? Porque ellos tenían una batalla con el gobierno colombiano, una batalla real, o sea, no estoy hablando de una batalla de diálogo, no. Respecto de que si ellos eran detenidos, tenían que quedarse en Colombia. Porque Estados Unidos los pedía en extradición, por eso se llamaban los extraditables. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque nadie quería estar preso en Estados Unidos. Claro, obvio. Porque las condiciones carcelarias de Estados Unidos son otro tipo de condiciones. Mira el Chapo Guzmán, por ejemplo. Cárcel de alta seguridad de Colorado, Supermax. Claro. Cárcel de alta seguridad, pero sin privilegio, pero nada, 1 hora de patio, con suerte. Entonces nadie quería caer preso en Estados Unidos. Acá tienen hasta celular. Claro, si aquí siguen comunicados. Acá hacen live. Hacen live.
son influencers de Entonces- la Y delincuencia. están juntos más Exacto. encima. Ya están Claro. todos juntos. Mira, ¿tú crees que...? Entonces, esa es una patita, Mira, perdón, sí. solo para... Es una patita que acá, de verdad, hay que tomarla en serio. Es que ¿sabes por qué te quería interrumpir? Porque mira esta imagen. ¿Tú crees que él tiene miedo de ir a la cárcel? No. Pero si lo están esperando. una Es pasada. más, No. Es una llega pasada. a su hábitat. Exacto. Están tan acostumbrados. Es más, no solamente llega a su hábitat, sino que llegan a hacer más conexiones y salen más preparados. Pero ¿sabes que además hay otro tema? Acuérdense el empresario que fue secuestrado en Rancagua, que quedamos todos así, Sí. 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 ¿no es cierto? Y detuvieron a un par de gallos. Y la solicitud de la Defensoría Penal Pública, ¿cuál fue? Que no querían irse a la cárcel de Rancagua porque temían por su seguridad. Entonces, si podían ser trasladados a Santiago, y el juez lo accedió. ¿Y por qué se querían venir a Santiago? Porque acá están todos los Están todos, compadres. claro. Pero sí, lo que está súper claro es que en el mundo la única solución que ha habido son las cárceles de alta seguridad, de celda individual. Y ojo, voy a decir algo muy impopular por estos días. Esa es la razón por la que el modelo Bukele no serviría en Chile. En El Salvador, la cárcel de El Salvador tiene pabellones donde hay hasta 100 personas. Sí, mientras más ¿Por hacinados qué? para ellos, sí. Porque ya lo hemos sabido por distintos informes que Bukele con los cabecillas negoció, los cabecillas se fueron. Ellos solamente entregaron sus soldados. Entonces, da lo mismo si los soldados están todos juntos, si el cabecilla está afuera y está viviendo otra vida. En Chile el problema que tenemos es que los cabecillas llegan a cárceles donde pueden seguir operando con toda su gente, donde pueden seguir dando instrucciones. A mí me gustaría escuchar al ministro Cordero y que nos diga cómo ha sido la evaluación de los inhibidores de señal en el cuadrante Pedro Aguirre Cerda. Porque tenía horarios establecidos. Claro. Cuando uno dijo, oye, ya vienen los inhibidores de señal y todo, que va a ser permanente. Y la cuestión funcionaba con horario. Entonces después Era un llegan chiste. y los gendarmes te dicen, no, mira, es que te quiero explicar, lo que pasa es que si no damos alguna abertura, Se nos la van a situación sublevar. se nos transforma en un Ya, pero polvorín. entonces ahí la pregunta viene a propósito de declaraciones de funcionarios de Gendarmería que hemos escuchado. ¿Qué dice la Gendarmería? Nosotros tenemos el control de las cárceles. Entonces yo me pregunto, si a Monsalve tuvieron que sacarlo porque lo habían amenazado, si los inhibidores de señal igual les damos un ratito para que no hagan un motín. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Tiene el control Gendarmería, sí o no? No lo Repe. tiene.